Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Gracias a Sara España, editora de Diario Expreso, por estar con nosotros. Qué gusto tenerte en nuestros micrófonos de Radio Sucesos. Y bueno, hemos invitado a Sara para analizar este primer año del gobierno de Guillermo Lasso, lo bueno, lo malo, lo feo y qué debemos decir de las promesas cumplidas y las incumplidas. Gracias, Sara, por estar con nosotros. Bienvenida. Le escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Simplemente estamos en un día clave. Yo creo que hoy es importante escuchar el mensaje que va a dar el presidente en el informe a la Nación. Debería ser un punto de inflexión respecto a lo que espera la ciudadanía, ¿no? A ver si realmente va a haber un cambio, si vamos a seguir un poco por la misma línea. Y yo creo que el mensaje, el contenido, la forma y el tono va a ser determinante. Por supuesto, estaremos pendientes del informe a la Nación del presidente Lasso. Mientras tanto, Sara, nosotros podemos analizar lo que ha venido sucediendo en este año en un medio de un clima de inseguridad que se está enfrentando, una escalada de violencia, sobre todo que empezó con las prisiones, se traduce también a las calles. Y bueno, también cosas buenas como el plan de vacunación, como quizás un manejo macroeconómico ordenado, pero ¿qué podemos decir de este primer año? Bueno, coincido con los elementos que tú citas, ¿no? Por un lado, el plan de vacunación es un punto a favor, hay que reconocerlo, no hay que olvidarse de ello. También es verdad que qué otra opción cabía, ¿no? Quiero decir, todos los países en medio de una pandemia pues han vacunado a su población. No haberlo vacunado habría sido no cumplir con las obligaciones, ¿no? Eso por un lado. Luego, efectivamente, yo creo que el asunto más difícil con el que tiene que lidiar el presidente y el gobierno es el tema de la inseguridad. Yo siento que hay no sé si decir un desajuste o una distorsión, sobre todo a la hora de canalizar el mensaje en cuanto a cómo se trata este asunto. Yo creo que no es lo mismo el crimen organizado, el arraigo que tiene el narcotráfico en el país, con la delincuencia común, que es la que azota sobre todo a los ciudadanos y les hace encerrarse en sus casas. El primer punto es el del que se están tomando medidas, el de sacar a los militares, el de hacer estados de excepción, pero yo creo que los ciudadanos siguen percibiendo que la delincuencia común campa, ¿no? Así es. Están relacionados, no se pueden tratar las dos cosas independiente porque, pues los expertos en seguridad dicen que cuando el nivel de violencia con los sicariatos y los asesinatos se dispara como está ocurriendo, pues los demás delincuentes se envalentonan, ¿no? Y esa sensación de impunidad hace que aumente la delincuencia común. Pero no se está combatiendo la delincuencia común con mucha eficiencia. Y eso sí es lo que tiene a la gente molesta, ¿no? y preocupada. Así es, y bueno, también hablando de la delincuencia común y la otra, la delincuencia organizada, lo que ha sucedido también en las cárceles del país, 5 masacres en las prisiones ecuatorianas, 380 reos asesinados brutalmente. Todo eso también nos deja un mal sabor en este año, Sara. Sí, claro. Bueno, ahí yo concedería un margen, ¿no? Creo que debe de ser una situación muy difícil asumir una presidencia y encontrarte con un problema así. No en todos los países, bueno, es más, yo no conozco ningún país que haya tenido episodios de amotinamientos o de enfrentamientos entre bandas en las cárceles tan sangrientos, tan crueles, por las imágenes que hemos visto, tan seguidos. Y si los ha habido, pues entiendo que en cada país habrá sido atajado pues de la manera más rápida posible. Es difícil atinar y frenar esto de una vez. Yo creo que ahí sí hay que ser consciente que el crimen organizado no se frena en 4 meses, pero lo que nos deja de dudas, y yo creo que la sombra de dudas que pesa sobre este gobierno, es cómo se ha ido gestionando. Los primeros meses ya tienes un motín y no hubo un nombramiento de la persona encargada del comité, ¿no? Del sistema penitenciario. Después mantuvimos una ministra que
aparentemente, no sabemos si internamente, porque no se percibió nunca de puertas para afuera. No estaba afrontando el asunto. Ahora volvemos a cambiar a la Secretaría de Derechos Humanos y la nueva Secretaría de Derechos Humanos nos dice que en principio el tema de las cárceles no es su competencia, pese a que existe un decreto. Entonces, ese manejo, esa parte que sí corresponde a la ejecución del gobierno, a la parte política, tampoco nos ha convencido mucho. Otra cosa es que el problema pues sea muy, muy difícil de manejar. Por supuesto, ahora pasemos al lado político. Sara, ¿y qué podemos comentar de lo que ha sucedido políticamente al gobierno? Porque también parece que el oficialismo tiene bloqueada el impulso de cualquier agenda legislativa porque tiene una oposición en el legislativo. ¿Cómo vemos eso, esa amenaza constante que se ha tenido también de la famosa muerte cruzada y cómo lo ha vivido el gobierno en cuanto a lo político? Bueno, a mí aquí me cuesta entender mucho por qué la muerte cruzada y el tema de la consulta popular se pone sobre la mesa siempre tan rápido. Creo que es una cuestión de país. Yo no soy de aquí, llevo muchos años viviendo en Ecuador, pero es verdad que siento que se toma muy a la ligera. Eso debería ser una medida extrema y enseguida se pone sobre la mesa. Este gobierno, desde el primer momento, supo que iba a tener una asamblea fragmentada y, por lo tanto, estaba llamado a buscar consensos. Tanto así que ellos mismos en la segunda vuelta de la campaña electoral apostaron por ese eslogan, ¿no? Por esa manera de ganar. Entonces, es difícil tener una asamblea fragmentada donde el partido oficialista tiene minoría, donde se encuentra con bloqueos. Es difícil, pero es lo que está llamado a hacer, ¿no? No es una sorpresa. Hay algunos asuntos de urgencia y de necesidad social que no creo que ningún partido de la oposición pudiera salir al frente públicamente y decir yo a esto me opongo. Estamos hablando de que los hospitales funcionen correctamente, eso no depende de ningún asunto político y entiendo que todo el mundo apoyaría eso. Es el tema de la recuperación, del desempleo, o sea, lo que pasa es que al final hay un juego de intereses partidistas que ensucian, ¿no?, todo este diálogo y este discurso y estas relaciones entre los partidos. Y bueno, sobre todo esto que menciona Sara, una de las promesas del gobierno fue la reactivación económica post pandemia y para ello pues cumplió con el plan de vacunación, pero parece que todo lo demás no ha cumplido. Ha tenido, si bien un gasto público, una reducción fiscal interesante con cifras oficiales que dan cuenta de un trabajo importante, pero eso no se ve traducido en que se atiendan las necesidades de la gente. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve, no?, tener unas reservas internacionales bien nutridas si es que a la final la gente no tiene medicinas en las calles, en los hospitales, no encuentra esa paz en las calles? ¿Cómo vemos todo esto y qué giro de timón deberá dar el presidente Lasso ahora en este segundo mandato, Sara? Sí, pues se entiende que un país que ha venido tan convulso en el manejo de sus finanzas, ¿no?, desde hace, ¿qué será?, 7, 8 años, desde el 2014, cuando cayeron los precios del petróleo, y entonces tocó poner las cuentas en orden, hacía falta tomar medidas, ¿no?, y se estaba esperando. Ahora bien, hay cosas que no están tan relacionadas. Por ejemplo, el tema de la reserva internacional no es dinero que de repente se puede poner directamente en los hospitales. Lo que sí hay es un presupuesto que por alguna razón o no se está ejecutando o se está ejecutando lentamente o ha sido insuficiente a la hora de definirlo. En el tema, por ejemplo, del gasto público, incluso el FMI, que es este órgano que parecía que es el que iba dictando tienes que ajustarte el cinturón y no pasarte ni medio milímetro, bueno, pues se le ha dado señales a Ecuador de que puede dinamizar la economía poniendo inversión pública en la calle, ¿no? Entonces, ahí lo que yo siento es que nos deberían explicar las decisiones, ¿no? Hay cosas que no están relacionadas, otras sí. Está claro que la reactivación económica no se siente en la economía real. Hay muchas personas en desempleo, hay negocios, precios que están afectando a los bolsillos. No todo tiene que ver con la macroeconomía, pero por lo menos deberían explicarnos cuál es la línea que van a seguir y si unas cosas están funcionando o no. Y en eso, bueno, pues no, yo creo que los otros temas o se han comido el punto de atención o no han querido explicarlo.
Ahora, viendo las cifras de lo que estamos mencionando, el tema del desempleo, y un año después de que asumió el presidente Lasso su gobierno, la tasa de empleo adecuado llega a 32.9%, es un aumento de apenas 0.9% porcentuales, ¿no? Este incremento se origina por la reactivación económica tras, obviamente, el avance del proceso de vacunación y la apertura un poco de la economía, de la vida. Y la falta de empleos adecuados en el país también incide en la pobreza, en la que se encontraba en un 27.7% de la población al cierre del 2021, una cifra que refleja un poco también la reducción de la pobreza frente al mismo mes del 2020. Obviamente en el 2020 estamos mucho más complicados que en el 2021 y imagino que en el 2022 estaremos un poco mejor, pero son quizás incrementos ínfimos de esta recuperación, ¿no?, que se podría vivir si quizás habría un manejo distinto. A su criterio, Sara, ¿qué debería hacer el gobierno en este segundo mandato en cuanto a lo económico, en cuanto a lo político, y cómo cumplir con esos ofrecimientos de tener empleo y más empleo? Bueno, siempre se ha hablado de la obesidad del Estado, de un Estado que es un elefante, que eso pesa sobre el presupuesto, pero si el FMI está abriendo la llave a que haya mayor inversión pública y gasto público, pues el Estado como fuerza económica siempre ha sido muy, muy pujante, ¿no? Eso se siente enseguida en cuanto hay obra pública en la calle, se siente por las economías porque las empresas empiezan a recibir encargos, contratan personal y bueno, es una cadena. Las cifras de desempleo oscilan, van y vienen. Es verdad, como tú dices, que han estado muy deprimidas, ahora van repuntando. Es lo normal después de una pandemia, ¿no?, que si no repuntasen sería una anomalía. Pero desde todo el tiempo que yo estoy aquí, a mí me sorprende algo, y es que todos los gobiernos están definiendo su política pública laboral en cuanto al empleo con unas cifras que hablan del empleo adecuado, que, como tú mencionabas, rondan el 30%. Pero la informalidad en el país es casi la mitad de los empleos. Con una tasa de informalidad así, si uno no plantea políticas a largo plazo para reconducir, para que las personas que están en la informalidad, que no pagan impuestos, que no cumplen con las obligaciones a la seguridad social, no solamente están afectados ellos, la reactivación económica, sino que es imposible que un Estado funcione, porque si no pagas impuestos y la mitad de tu población no está metida en la formalidad, es muy difícil. Y esas cifras se arrastran desde hace por lo menos una década que yo conozca. Nadie ha puesto medidas pensadas, estructuradas, que no sean dolorosas, para que en el mediano o largo plazo, digamos, el tejido laboral ecuatoriano deje de ser informal y pase a ser formal. Y allí tiene una deuda muy grande el presidente Lasso. Amigos, son las 7:59, estamos dialogando con Sara España, editora de Diario Expreso. Estamos analizando el primer año de gestión del gobierno del presidente Lasso. Y haciendo una pequeña conclusión, Sara, ¿qué podemos decir del acierto más grande del gobierno y el desacierto más grande de este gobierno? Bueno, el acierto más grande, como decía al principio, ¿no?, que es parte de su obligación, es haber trasladado a los ciudadanos la tranquilidad de que estamos vacunados, ¿no?, de quitar toda aquella sombra, sospecha y miedo que teníamos de que quién se iba a vacunar, unos primeros, otros después. Bueno, se mandó un mensaje clarísimo y se cumplió de: señores, hay vacunas para todos y va a ser rápido. Eso fue fundamental, eso hay que reconocerlo. El otro aspecto a reconocer, yo creo que es la relación que él ha tenido con los medios de comunicación, sobre todo por el clima de hostilidad que veníamos teniendo, por la injerencia, ¿no?, que se sentía de los gobiernos anteriores, y porque al final eso se traslada a tener una democracia más sana, ¿no? Si el presidente y su gobierno respetan las reglas del juego de la democracia, pues todo funciona. Estamos ante otro gobierno. Es verdad que ha tenido, bueno, pues por ahí dos desatinos, ¿no?, con el tema, por ejemplo, de la carta que mandó al Universo. Recién la semana pasada el consejero Diego Ordóñez también dijo que había que bajar el tono, pero bueno, creo que puede ser parte de las molestias, ¿no? Publican algo que no te gusta, te molestas y haces esto. Bueno, es manejable. Esos me parecen los aciertos. En cuanto a los desaciertos, o más que los desaciertos, las cosas pendientes, pues insisto, yo creo que hoy tiene que cambiar la manera en la que el ciudadano se comunica, el presidente, perdón, se comunica con los ciudadanos. Es decir,
dar un paso, un punto de inflexión a que si está haciendo cosas como él dice que está haciendo, como él está convencido de que va a funcionar su programa de gobierno, pues que nosotros también lo veamos, porque hasta ahora los resultados son otros, ¿no? O lo que vemos en nuestro día a día con el tema de la inseguridad, con el manejo de los hospitales y demás, no se ve. Entonces, o se está haciendo y entonces que lo cuenten mejor, o si no lo están haciendo, pues que empiecen a tomar medidas más contundentes. Claro, porque este tema de la inseguridad y sobre todo el descontento de la gente creo que tiene mucho peso, Sara. La gente no está contenta, está con desazón y eso es bastante preocupante. Sí, o sea, tienes una población desesperanzada y además atemorizada. Eso no se corrige de la noche a la mañana. Yo creo que todo el Ecuador debe ser consciente de que el crimen organizado no es un problema que vaya a desaparecer en 4 meses. Esto va a largo plazo, pero se tiene que sentir el Estado. Por ejemplo, esto como anécdota, ¿no? En Guayaquil y en Guayas las cifras de robos han bajado. Han bajado las cifras, no significa que hayan bajado los robos. ¿Eso qué significa? Que hay menos delincuencia o que la ciudadanía cree menos en las instituciones y por tanto acude menos a ellas. Ese tipo de signo, de síntoma, te da cuenta de algo que no vas a poder solucionar a corto plazo. Entonces, que la ciudadanía tenga desánimo yo creo que es una urgencia y el desánimo viene por todos estos problemas que hemos hablado. Hay unas cifras interesantes que arroja la encuestadora Click en su más reciente estudio, en donde menciona que el 71.18% de la población considera que la gestión del presidente Lasso es mala y el 28.82% es buena. Es una cifra bastante alta en cuanto a una calificación negativa de la gestión del presidente. Sí, bueno, ¿qué podemos decir? O sea, podría ser positiva una calificación al presidente teniendo, como tú has dicho, enfrentamientos en las cárceles. Recién la semana pasada decenas de muertos en Santo Domingo, asesinatos como lo que estamos viendo, noticias de huelguistas, enfermos que van a los hospitales. A ver, yo siento que esas cifras son oscilantes. En su primer año, ahora mismo, la evaluación no es buena, pero no significa que no pueda mejorar. Al final es un poco volátil, ¿no? Las encuestas hasta ahora nos han ido mostrando eso, que un día estás arriba y otro día estás abajo, y eso no significa ni que lo estés haciendo muy bien ni que lo estés haciendo nefasto, sino que no estás atinando lo que estás haciendo, pero puede cambiar. Ahora la pregunta, Sara, y para concluir, ¿estará a tiempo el presidente para corregir esos errores de su primer año de mandato para este segundo mandato? Tiene que estar a tiempo. Yo creo que aquí no cabe preguntarnos si no está a tiempo. Tiene 3 años de gobierno, si no está a tiempo, ¿qué otra opción quedaría? Ni siquiera, digamos, llevándonos a un absurdo y a un extremo, cambiamos de presidente o de gobierno. Bueno, ¿qué sentido tendría eso? ¿Con eso mejoraría? ¿Tendríamos soluciones urgentes? No. Obviamente, no sé, entiendo que tendrán que replantear algunas opciones y, por supuesto, no podemos pensar que esto va a ir a peor ad infinitum. En algún momento la curva irá mejor. Esperemos que así sea. Gracias a Sara España, editora de Diario Expreso, por este análisis del primer año de gestión del gobierno de Guillermo Lasso. Gracias, Sara. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero volver algún día. Por supuesto, bienvenida siempre y bueno, estaremos pendientes también del discurso del presidente y su informe de gestión ahora que se cumple 1 año de su gobierno. Amigos, son las 8:05, vamos a ir a una breve pausa, regresamos con un bloque de noticias y luego estaremos dialogando con Arturo Moscoso, abogado y politólogo, igualmente sobre un análisis de la gestión del gobierno nacional. Volvemos. Su noticiero Sucesos regresa luego de este espacio publicitario. Un dolor de cabeza poco a poco